¿Habéis escuchado eso? Qué bien suena el himno de la Champions, ¿eh? Es momento de traer al canal la Champions League. Que por cierto no me había acordado, pero al ganar la Premier League habíamos habilitado una de las opciones que teníamos bloqueadas, y era que al ganar la Premier League podemos fichar cualquier jugador de cualquier club. Así que necesito urgentemente renovar 2 posiciones y vamos a ver los fichajes que voy a traer. Y el primero que iba a aparecer por las puertas de la oficina era Moukoko. Necesitábamos un delantero ya que Depay se estaba haciendo mayor y le quedaba muy poquito. Así que había elegido la opción de Moukoko. Tiene 23 añitos, es jovencito, es un buen delantero y sé que no me va a fallar. Me ha llegado un ofertón por Riqui Puig y no podía rechazarlo porque tengo en mente otro jugador. Así que desgraciadamente Riqui Puig se va a ir del club, y el que llegaba para cubrir la posición de Riqui Puig era Echeverry, jugador de 22 años con 82 de media y mucho potencial, que llegaba para cubrir esa posición. Y el que llegaba para cubrir la posición de defensa central era Saliba. Venía procedente del Arsenal, ya que habíamos habilitado la opción de fichar cualquier jugador ya. Llegaba para cubrir la línea defensiva, necesitábamos un defensa muy top, así que aquí llegaba Saliba. Y no todo iban a ser buenas noticias, teníamos una mala noticia, y es que Restes se había lesionado durante 3 meses. 3 meses, duele, y mucho. Pero teníamos que confiar en el segundo portero, no quedaba otra. Y así es como finalmente terminaba el equipo para empezar una nueva temporada, y no una temporada cualquiera, no. Era la temporada donde debutábamos en la Champions League. Y ya terminados todos los fichajes, este era el calendario que se nos iba a quedar. Y es que ya terminado todo, ya cerrada completamente la plantilla, este era el calendario que íbamos a tener, y es que debutábamos en la FA Community Shield contra el West Ham, luego el primer partido de liga nos iba a venir el Manchester United, y en el segundo mes nos íbamos a enfrentar al Arsenal y al Newcastle, porque los demás eran bastante asequibles. Vamos a jugar el partido de la final de la FA Community Shield. Además vamos a ver cómo debutaba Moukoko y todo, o sea que vamos a ver cómo funcionaba el equipo de cara a una final. Nope. Moukoko, ay, qué tirito Moukoko. Qué tirito, hijo. Ha terminado la primera parte y lo único interesante ha sido quizás el tiro de Moukoko, que no ha llegado a nada. Hemos tenido ocasiones, pero la verdad es que el portero del West Ham parece Jesucristo. Y después de muchos intentos llegaba esta ocasión de Moukoko y podíamos poner el 0-1 en el marcador, así que nos adelantábamos y teníamos cerca la FA Community Shield. Y para esto lo habíamos fichado para ser el goleador del equipo, y es que así Moukoko conseguía el segundo gol gracias a un gran pase de Take Kubo, así que nos poníamos 0-2 en el marcador. Y así era como terminaba el partido, 0-2, y nos hacíamos con el primer título de la temporada. Y es que ganamos la FA Community Shield. Ahí vemos al capitán levantando el trofeo. Menos mal que este no está bugueado. Así que empezamos la temporada con un trofeo, con ganas, y vamos a por la Champions. Y nos daban la primera en la frente en la Premier League, y es que empezábamos la liga perdiendo contra el Manchester United 1-3. Bueno, estaba simulando un poco y la verdad es que me he enfrentado al Inter de Milán y no me he dado cuenta y he simulado, pero bueno, el primer partido de la Champions lo hemos perdido. Pero bueno, vamos a mirar el calendario de la Champions, y es que también tenemos aquí al Atenas, tenemos al Villarreal, tenemos al Galatasaray, al Feyenoord, al PSV, al Oporto, al Atlético de Madrid, y de momento esos van a ser nuestros rivales en la Champions. En la liga la verdad es que hemos empezado bastante mal, pero he de decir que la verdad es que la vida sin Restes es bastante complicada. El portero que tenemos no para ni un camión, así que bueno, de momento hasta que llegue Restes pues tocará aguantar con este porque no hay otra cosa.
En la Champions estamos en el puesto 25 porque el primer partido la verdad que lo hemos perdido. Y a Reste solo le quedan 6 semanas de lesión. La vida es bastante complicada sin él. Y la verdad es que creo que nos va a pasar factura. Así que espero que lleguemos vivos al menos a la Champions para poder pasar a la siguiente ronda. Y que por lo menos Restes esté como portero. Pero mientras tanto seguíamos buscando chavales en la cantera y estas de las pocas cosas que nos salían. Alessandro Machado, extremo derecho, así que iba para el club aunque ya teníamos esa posición súper cubierta. En el segundo informe que nos traía el ojeador nos habían salido aquí 3 chavales con proyección de media 92, 90 y 93. Nos venían 2 defensas que la verdad es que me viene bastante bien. Así que también iba para la cantera. Empezaban a llegar nuevas noticias y es que a Restes cada vez le quedaba menos. Un par de semanitas y ya por fin lo teníamos. Bueno. Si es que no salimos de una para meternos en otra y es que Moukoko se ha lesionado para 3 meses. Por suerte tenemos a Memphis Depay, pero por favor, ¿pueden parar ya las lesiones? Atención porque no todo iban a ser malas noticias y es que Jeremai estaba nominado al Balón de Oro. ¿Puede ser que un jugador nuestro gane el Balón de Oro? No lo creo, pero está nominado y eso es importante ya. Pues finalmente Yamal se lleva el Balón de Oro, así que Jeremai otro año será, hijo. Y vamos a hacer un repaso de cómo va la temporada porque no es la mejor temporada ni de broma. En la Champions estamos en el puesto número 22, pero es que la Premier tampoco mejora mucho. Y es que estamos en el puesto número 12, la verdad es que no terminamos de remontar cabeza, pero todavía queda mucha temporada, apenas llevamos 10 jornadas, pero esto si no mejora pinta muy mal la temporada, la verdad. Estábamos jugando nuestro partido de la Champions y la cosa no empezaba muy bien. Y es que se adelantaba el Feyenoord, estaban 1-0, teníamos que ganar el partido porque nos estábamos quedando sin opciones de pasar a la siguiente ronda. Y visto lo visto en la clasificación, la cosa no pintaba muy bien. Pero Memphis Depay conseguía poner el 1-1 en el marcador. Y conseguíamos empatar el partido gracias a este pase de Take Kubo, este control y este golazo. Todavía quedaba mucho partido, necesitábamos remontar. Bueno, ha terminado la primera parte y por suerte vamos 1-1. Las hemos tenido, la verdad, más que ellos. Bueno, pensaba que habíamos tirado mucho más, pero no, está bastante igualado el partido, la verdad. Lo único que no tengo la pelota. O sea, no la huelo, tío. La verdad es que cambia mucho el nivel de la Premier a la Champions. Aquí es muy difícil controlar la pelota. Los equipos juegan diferentes. Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Y atención porque conseguíamos poner el 1-2 en el marcador gracias a Memphis Depay y gracias al pase del canterano. Golazo de Memphis Depay para poner el 1-2. Esto toca remontarlo. Vamos que podemos, equipo. Y chicos, conseguíamos poner el 1-3 en el marcador, pero yo no sé, Memphis Depay se acaba de lesionar haciendo un gol. Yo ya lo he visto todo, o sea, no me lo puedo creer. Pero bueno, gracias a este pase de D'Angelo, Memphis Depay pone el 1-3 en el marcador y encima se lesiona. Es que es de coña esto, Vale, por suerte lo de Memphis Depay no ha sido lesión como tal, ha debido de dar un tirón o algo en el partido, menos mal que lo hemos cambiado a tiempo. Y está más fresco que una lechuga. Así que bueno, de momento hemos ganado en la Champions, lo cual nos ayuda a remontar un poco porque hemos pasado del puesto 22 al puesto 15. Que por cierto, aquí abajo hay club increíbles. O sea, como podéis estar viendo está el City. El City está al 35 en la Champions. Ha conseguido un punto en 5 partidos. El Manchester United también está por abajo. El Porto, el Borussia Dortmund, el Barcelona... Y no sé cuántas jornadas quedan el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich. Y queda una jornada. Si no cuento mal, creo que quedan 4 jornadas nada más. Así que, no sé, hay equipos que lo tienen bastante complicado. Nosotros en la liga seguimos ahí mal, bastante mal, la verdad. Estamos en el puesto número 11. Pero bueno, del 11 al cuarto no hay muchos puntos de diferencia. Así que esto es remontable, la verdad es que está bastante rareta esta temporada, la verdad.
Estamos ante un partido muy clave de la temporada y os voy a explicar. Estamos en el puesto número 13 con 10 puntos. Si ganamos pasaríamos al puesto 9, yo creo, 8, 9, incluso 7, y nos enfrentamos al Oporto, que como podéis estar viendo está en el puesto número 29, así que ganar sería clasificarnos incluso para la siguiente ronda directamente, así que vamos a jugar el partido. Y con esta jugada, con este gol de Takekubo, nos ponemos 1-0 en el marcador. La cosa pinta muy bien para seguir en la siguiente ronda de la Champions. Vale, bien, 1-0. Y con este golazo, chicos, Memphis Depay pone el 2-0 en el marcador. Pintaba muy bien, mirad qué auténtico golazo de Memphis Depay. Esto ya estaba casi cerrado, tocaba simular lo que queda de partido para ver qué tal y para ver en qué posición pasamos. Pues finalmente hemos quedado novenos, no sé cuántos son los que pasan. Vale, lo he estado mirando y los 8 primeros son los que pasan a la siguiente ronda directos y del 9 al 24 tienen una ronda eliminatoria, así que nos podemos enfrentar a equipos como el Barcelona, el Nápoles, la Juventus, el Aston Villa, el Atlético del Madrid o incluso el Bayern de Múnich. Estamos ante el último partido de la jornada, la clasificación va así, vamos novenos, ganar podría suponer pasar a la siguiente ronda directos, pues finalmente quedamos 1-1, por lo que finalmente nos quedamos novenos y nos toca jugárnosla en una fase de eliminatoria. Pues nuestro rival va a ser el Borussia de Dortmund, primer partido fuera de casa, el cual vamos a simular y depende de cómo quedemos, el siguiente lo vamos a jugar. Pues el partido de ida quedamos 1-1, así que vamos a ir a jugar el siguiente partido. Es hora de empezar el partido. Chicos, la cosa no empezaba muy bien y es que después de un error en el centro del campo, el Borussia de Dortmund aprovechaba la oportunidad y nos marcaba este golazo. Pero no pasa nada porque podemos remontar este partido, estamos en casa, se puede intentar. Y cuando apenas faltaban 30 segundos para terminar la primera parte, Moukoko decide hacer esto y poner el 1-1 en el marcador. Se va de 1, se va de 2, se va de 3 y Jeremai pone el 2-1 en el marcador. Esto pinta bien, cabeza señores, que esto está casi hecho. Y así es como Moukoko decide sentenciar el partido ante su ex equipo, poner el 3-1 en el marcador y el 4-2 en el global. Ya falta poquito para pasar a la siguiente ronda. Vale, hemos conseguido pasar a la siguiente ronda de la Champions y ahora quiero ver cómo va la cosa, pues en general, ¿no? En la clasificación de la Premier vamos sextos, vamos bastante bien, la verdad. La liga no está muy allá. Solo que no entiendo qué cojones hace el Brentford como primero, pero bueno, en la FA Cup, pues esa la ganamos. La FA Cup, vamos, en la ronda número 5 nos enfrentamos al Manchester United. Recordemos que si la ganamos podemos fichar un jugador de más de media 90, solo que ahora tampoco hay ninguno que me interese mucho. En la Carabao Cup, pues caímos en la ronda, creo que fue la ronda número 4, puede ser. Y solo queda esperar ver cuál es nuestro próximo rival en la Champions. Pues ya tenemos rival en la Champions League y nos ha tocado el Wolfsburgo. Como siempre vamos a simular el primer partido y miraremos si ganamos por bastante. Nos enfrentaremos a ellos en un partido, si no simularemos el otro. Y el primer partido lo perdemos en casa muy mal. No hemos hecho absolutamente nada, pero bueno, nada, la verdad es que nada. Así que vamos a jugar el partido de ida. La cosa no empezaba muy bien porque Echeverri se nos había lesionado, así que teníamos que cambiarlo. Por suerte teníamos un buen recambio, así que se pone complicada la cosa. Y por fin, después de tantas oportunidades, Jeremai ponía el 0-1 en el marcador para igualar el global y salir con 1-1 para la segunda parte.
Y es que habíamos tenido muchísimas oportunidades, demasiadas yo creo, 5 tiros a portería, tan solo un gol. Es verdad que la posesión no estaba a nuestro favor, pero conseguíamos llegar mucho más que el rival. Y atención, porque Moukoko también se acababa lesionando. Si no teníamos bastante, esto otra vez. Tocaba meter a Memphis Depay. Se habían lesionado Echeverry y Moukoko, así que tocaba tirar del carro con lo que teníamos. Y después de todas las desgracias que nos han pasado en este partido, llegaba el Wolfsburgo con un tiro a puerta y en el 52 nos hacía el 1-1 para adelantarse en el global. Y así es como nos marcaban el gol después de un fallo defensivo. Le llegaba el balón solo y marcaba Placer. Y después de marcarnos el gol el Wolfsburgo, nosotros teníamos esta ocasión, pero la pelotita no quería entrar, no estaba por la labor de entrar hoy. Y madre mía, madre mía, madre mía, porque en el minuto 90 Memphis Depay decide recoger un rechace y darnos el empate para ir a la prórroga. Aquí la recupera el centrocampista, el rechaza. Es que no tengo ni palabras, minuto 90 y hemos empatado. Y es increíble, chicos, porque en el minuto 119, después de un córner nuestro, se le queda el balón a su delantero y esto es lo que pasa. Lo hemos intentado, de verdad que lo hemos intentado, de todas las maneras posibles, pero es que la pelota no quería entrar, o sea, era imposible. Su portero lo paraba todo, así que quedamos eliminados de la Champions en nuestro primer año y depende de lo que hagamos en la Premier clasificarnos o no. Así que bueno, en la Premier estamos actualmente quintos. Vamos a ver, voy a simular ya lo que queda de temporada, ¿vale? Quedan 10 partidos. Así que voy a simularlos a ver si al menos nos conseguimos clasificar para la Champions. Si no, nos tocará jugar la Europa League o la Conference League, porque si no... Pero bueno... Y es que además de eso le añades que es que la mayoría de los jugadores los he tenido lesionados. Y después de simular lo que quedaba de temporada, por suerte hemos acabado cuartos, un punto por encima del Tottenham. Cosas randos de la Premier. Ha ganado el Brighton la Premier League. ¿Cómo? Ni idea. El Brentford está tercero, el Brighton está primero. Y por aquí, como podéis ver, no aparece ni el City ni el Arsenal porque están... 11º, 12º y 13º Manchester United, Manchester City y Arsenal. O sea, cosas random. Pero bueno, terminamos la temporada como cuartos. Seguimos en la Champions para el año que viene. Y Memphis Depay decide terminar la temporada otra vez como máximo goleador con 27 goles en total. A pesar de ser suplente, ha jugado la mayoría de los partidos, porque Moukoko ha estado lesionado un total de 3-4 meses. Así que veremos a ver si Moukoko mejora la temporada que viene. Si no, tendremos que buscar otro delantero, porque Memphis Depay ya tiene 35 años, no le queda mucho más. Pero bueno, la temporada que viene habrá que cambiar algunas posiciones, porque veo que el equipo flojea tanto del lateral izquierdo como del MC. Así que buscaremos jugadores para esas posiciones. Veremos a ver qué es lo que nos sale, porque Bellingham no termina de crecer, ya tiene una edad. Barco sí que es verdad que está mejorando, pero igualmente lo veo un poco flojete. Pero principalmente hay que cambiar el MC, así que buscaremos una solución en el mercado. Veremos cuánto dinero nos inyecta el club y buscaremos soluciones. Y hasta aquí el capítulo número 5 con el Sunderland. La verdad es que no ha ido como esperaba, la máquina me está jodiendo de verdad. Pero bueno, para seguir con esta serie principalmente necesito tu apoyo, necesito que le des like al canal, que te suscribas, que actives la campanita para seguir subiendo vídeos como este. Ya han metido los mods, chicos, ya están todos los programas. Así que se vendrá simulando carrera de jugador. Si tienes algún jugador, no te olvides de dejármelo en los comentarios, porque yo lo miraré. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado y espero que hayas disfrutado este episodio.